Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. De verdad es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana, y obviamente un privilegio para mí poder compartir la predicación de la palabra y el texto que tenemos hoy para compartir. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Salas y mi esposa y yo llevamos un tiempo de vivir acá en Nosara y de servir a Dios a través de esta iglesia aquí en Casa Vida. ¿Alguien me puede traer una servilleta, por favor? Se está chorreando el juguito de ahora. Está bien. Ya viene. Ok. Bueno, vamos a orar para empezar con este texto. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar hoy reunidos acá, Señor, compartiendo y estar juntos acá hoy, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, que sea un tiempo de bendición, un tiempo donde nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón estén enfocados en ti, Señor, donde podamos dejar que tu palabra renueve nuestros corazones, Señor, y que no quedemos igual, Señor. Oramos para que cualquier distracción, cualquier cosa que tengamos, Señor, que nos impide poder recibir tu mensaje, Señor, aléjalo de nosotros, Señor, y que podamos enfocarnos, Señor, para que eso sea un tiempo especial para nosotros, Señor. Oramos que sea tu Espíritu hablando a través de mis palabras, Señor, y toma el control de este tiempo. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, ya estamos al final de esta segunda carta del libro de los Corintios. Estamos ya terminando esta serie de sermones basados en estos libros. De hecho, solo queda aún más, ¿verdad, Dani? Creo, los saludos finales de Pablo a la iglesia. Pero hoy vamos a enfocarnos en el capítulo número 13, en los versículos del 1 al 10. Y si usted tiene su Biblia, va a poder darse cuenta que en el título habla de advertencias finales. Son las advertencias finales que Pablo le hace a la iglesia de Corintios. Entonces, hoy lo vamos a dividir en tres partes para que podamos comprender un poquito más este texto, de lo que Pablo quiere comunicarnos y lo que Pablo quiere decirnos, y poder tener una mejor comprensión de este texto. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden buscarlo otra vez ahí. Segunda de Corintios 13, del 1 al 10, y si no, también va a estar ahí en la pantalla para que puedan leerlo. Y dice así: esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez, les advertí, y ahora que estoy ausente, lo repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar que hemos sido aprobados, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pero Pablo inicia esta advertencia final dándoles a entender que, o dándoles a conocer, ¿verdad?, que Pablo ya los había visitado anteriormente y que esta iba a ser su tercera visita. La primera visita que Pablo realiza a los Corintios la podemos encontrar en Hechos capítulo 18 del 1 al 11,
y es la visita prolongada, por así decirlo, que Pablo realiza para plantar la misma iglesia de Corintios. Y la segunda fue la dolorosa visita durante la cual quedó muy impactado por el ataque personal que Pablo estaba recibiendo. Y por esta situación que Pablo estaba viviendo en esta segunda visita, de hecho Pablo decide mantenerse un poco alejado por un tiempo. Y esa precisamente podemos encontrarla en 2 Corintios 2. ¿Verdad? Entonces, primera visita de Pablo para plantar la iglesia. La segunda visita es cuando Pablo recibe esos ataques personales. Y entonces Pablo les empieza a decir que va a ir a visitarlos por tercera vez. Y no sé si pudieron ver en el texto que Pablo habla algunas cosas en pasado que ya él les había dicho a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Entonces, en esta segunda visita, Pablo lanza una respuesta al rechazo y al abuso que estaba recibiendo. Entonces, él lanzó ciertas advertencias a sus ofensores si estos no se arrepentían. Y Pablo fue bastante claro y comunicativo con ellos de la importancia de buscar el arrepentimiento. Y entonces, él hace eso porque al comenzar aquí, Pablo les advierte, ¿verdad?, que no va a ser para nada suave, por así decirlo, arbitrario en su próxima visita. ¿Verdad? Más bien les está advirtiendo que esta tercera visita va a ir cargada de muy buena confrontación hacia ellos. Y se me viene un ejemplo a la mente, ¿verdad? Para los que somos papás, y tal vez, creo que todos nos sentimos identificados porque hemos sido pequeños, ¿verdad? Pero cuando uno a un hijo le habla por 1, 2, 3 veces, ¿verdad?, y no hace caso. Tristemente, nos damos cuenta de que la obediencia nunca es inmediata, muy pocas veces es inmediata. ¿Verdad? Solo cuando el beneficio es bastante claro y sabemos que nos va a gustar lo que va a pasar, entonces ahí sí somos obedientes, ¿verdad? Pero si lo aplicamos a nosotros con la obediencia hacia el Señor y somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que también nos cuesta ser obedientes al Señor, ¿verdad? Lleva una constante insistencia de parte del Señor para que nosotros seamos obedientes. Y en este caso, la iglesia de los Corintios no estaba haciendo la excepción. Vea que ya le iba a llevar 3 viajes a Pablo. Y Pablo seguía apuntando y señalando cosas que los mismos corintios no estaban cambiando o no habían cambiado. Entonces, el versículo 1, Pablo les dice: esta será la tercera vez que los visite. Y todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Pablo está dándoles a entender que los juicios que vayan a darse no van a ser mesurados ni justos. Algo que les debería empezar a preocupar a las personas que estaban ahí, ¿verdad? Les advierte que sus juicios van a ser bien duros. ¿Pero por qué? No porque Pablo sea así, ¿verdad? No es que Pablo esté haciéndoles pensar que esa es su forma de ser, sino porque va a ser la tercera vez que los vaya a visitar. Y entonces Pablo en lo más profundo está esperando un cambio real en las vidas de los corintios. Cuando estuve con ustedes, Pablo continúa en el versículo 2, cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí. Y ahora que estoy ausente lo repito, cuando vuelva a verlos no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Pero hay algo un poco irónico en esto y en lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Los críticos de Pablo, aquellos que estaban en contra de Pablo, estaban alejados del verdadero carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban viendo la humildad y la mansedumbre como una señal de debilidad y no como una evidencia de Cristo, ¿verdad? No estaban viendo que esta debilidad
que Pablo estaba mostrando, según ellos, era una evidencia de que Cristo estaba hablando a través de eso. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban esperando era una prueba de poder de parte de Pablo. Pero si lo único que ellos iban a aceptar como prueba de la autenticidad de Pablo era una demostración de poder, entonces estos corrían el riesgo de recibir más de lo que estaban esperando. ¿Por qué? Porque al despreciar las supuestas debilidades de Pablo como motivo para rechazar esa autoridad de Pablo, en realidad ellos no estaban desafiando a Pablo mismo, sino a Cristo. Que el mismo Cristo vino o eligió venir al mundo en debilidad, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta que el mismo Jesús vino en debilidad. Entonces, ¿cuál es un buen ejemplo para esto? Que traté de pensar, ¿verdad? Pensemos en un profesor en una escuela o un colegio, ¿verdad? Tal vez un profesor paciente, que nunca grita, que siempre escucha, que siempre corrige con calma y trata a los alumnos con respeto. Algunos estudiantes o personas podrían pensar que este profesor es muy débil porque no sabe hacerse respetar. Pero en realidad lo que no están viendo es que su paciencia, su mansedumbre viene de su verdadera autoridad y su sabiduría, ¿verdad? Porque no es un profesor que necesita recurrir al grito, al regaño para demostrar la verdadera autoridad. Lo mismo pasaba con Pablo. Los críticos confundieron su humildad con debilidad, sin darse cuenta que en realidad al que estaban rechazando era Cristo mismo y no era Pablo. Y eso tenemos que tenerlo bastante claro, ¿verdad? Porque Jesús no vino a imponerse con fuerza. Que lo interesante de cuando Cristo vino, ¿verdad? Al rey que estaban esperando, era un rey, ¿verdad? Como en el momento, con muchísima autoridad, con muchísima popularidad, ¿verdad? Que todo el mundo lo reconociera. Pero hay que entender que Jesús, y yo creo que eso es parte de la estrategia, del plan de Dios, ¿verdad? Que el Cristo viniera en humildad. Y esto era lo que Pablo estaba mostrando acá. Entonces, los corintios, lo que sucedía es que estaban teniendo una idea distorsionada sobre el poder de Cristo, ¿verdad? Lo interpretaban a través de una mentalidad un poco triunfalista, pensando en su salud, en su riqueza, en las demostraciones externas de su fuerza. ¿Por qué? Porque la manera de ver este poder era propio de la cultura en ese momento. Entonces la imagen y poder que ellos tenían en ese momento lo basaban en la cultura en la que ellos estaban, y como la cultura reflejaba ese poder y no se veía en la iglesia de Corintios, pues ellos pensaban que algo estaba malo. Pero lo que no sabían era que el poder se ve diferente en el Evangelio. El poder no se ve de esa manera. Ellos asociaban lo que era éxito y poder en su cultura, y ellos intentaban asociarlo a Cristo. Pero usted y yo sabemos que no era así. Y por eso Pablo les corrige con bastante claridad. Siguiendo en el versículo 3b hasta el 4a, dice: Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Ahora, Pablo les está dando a entender que tanto la cruz como la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo es una demostración del verdadero poder de Dios. Pero solo un Dios todopoderoso es tan fuerte para abrazar la debilidad en forma de cruz. Y tenemos que entender esto: el hecho de que Cristo se hiciera hombre ya fue una muestra de su poder. Y
Y el que Cristo se hiciera hombre fue una muestra de poder. Lo mismo el arresto de Jesús, los azotes que recibió, su crucifixión y el cargar con el pecado y la muerte. Entonces, eso aparenta debilidad. Ante los ojos humanos aparenta debilidad. Pero lo que no se entendía en este momento era que esa debilidad fue la plataforma desde la cual se manifestó la mayor demostración de poder, que era su resurrección. Entonces, Cristo necesitaba esa debilidad para poder demostrar su poder a través de la resurrección. Entonces, en la cruz y en la victoria sobre la muerte se revela el verdadero poder de Cristo. En la debilidad podemos ver poder. Pero fue el escenario de mayor poder de Dios que se refleja en la resurrección. Y por eso el Jesús que pensaban los judíos en su tiempo que era el que los iba a liberar del imperio romano, ¿verdad? Tenían su idea de cómo se veía ese rey, pero el plan de Dios era otro totalmente diferente. Y el punto central de Pablo, o lo que quería que entendieran, es que la vida de Pablo, su propia vida, reflejaba esa misma combinación de debilidad y de poder. Pablo quería que los corintios entendieran que su vida era un reflejo de esa debilidad y ese poder. Así como Cristo lo demostró, él quería que ellos vieran que era lo mismo en su vida. Versículo 4b dice: de igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Pero el estilo de ministerio de Pablo no era de grandeza ni de apariencias. Pero Pablo se mostraba como un siervo humilde. Pablo no buscaba la fama ni el reconocimiento, sino le interesaban las almas de los corintios. Pablo se entregó por ellos en sacrificio. Y creo que el simple hecho de ver que Pablo los va a ir a visitar por una tercera vez es porque de verdad les importaba. Es porque de verdad estaba en sus corazones y le interesaba la salvación de los corintios. Sin embargo, así como el Jesús crucificado en debilidad fue revelado como el Cristo resucitado y poderoso que vendrá a juzgar, también Pablo estaba preparado para volver a Corinto. No en debilidad, sino ahora en poder a través de Cristo. Solo si no se arrepentían. Si no había un arrepentimiento verdadero, Pablo estaba buscando que hubiera un arrepentimiento verdadero en la vida de los corintios. Entonces, si en su visita anterior lo habían visto débil, sus opositores se iban a dar cuenta que en su próxima visita se iba a manifestar el poder. Y lo que Pablo estaba dispuesto a hacer ya lo había demostrado antes. También era algo de lo que la iglesia, las personas en Corintios no lo habían visto. Bueno, en 1 Corintios 5:5 podemos ver la historia de un hombre que dice que fue entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Quedó bajo una enfermedad mortal que solo podría detenerse con el arrepentimiento y la restauración de parte de Dios. En Éfeso, con Himeneo y Alejandro, para que dejaran de blasfemar. O inclusive la misma iglesia de Corinto le recordó a algunos que estaban débiles e enfermos, e incluso habían muerto por tratar la cena del Señor con irreverencia. En 1 Corintios 11:30.
Pero y para ellos ese juicio fue tan impactante como si la tierra misma se abriera y los tragara. Y creo que, y este texto es lindísimo porque nos trae un gran recordatorio para nosotros. Pero ellos la iglesia en Corinto estaba esperando esta tercera visita de Pablo, ya no en debilidad, sino con poder. Pero esto nos trae un recordatorio para nosotros hoy en día, que el Señor va a regresar. Y esta segunda venida del Señor no lo va a hacer en debilidad, sino lo va a hacer en poder. Y el Señor busca arrepentimiento verdadero. El Señor busca corazones arrepentidos. Y sí, ya el Señor vino una vez y nos mostró su debilidad, como les decía ahorita. Su debilidad a través de la cruz, pero también nos demostró su poder para el perdón de nuestros pecados. Y ahora estamos a la espera de la segunda venida del Señor. Y creo que así como Pablo les estaba advirtiendo a los corintios de su tercera visita, creo que nosotros estamos más que advertidos de la segunda venida del Señor. ¿Verdad? Hemos sido advertidos de que el Señor va a regresar. Y creo que el mundo en el que estamos es una muestra clara de que el Señor va a regresar. Un mundo caído, un mundo que vivimos lleno de dolor, lleno de pecado, lleno de sufrimiento. Pero algo de lo que debemos de entender y que podemos ver es que Pablo no estaba esperando perfección en los corintios. Y es lo mismo para nosotros. El Señor no está esperando perfección de parte de nosotros. El Señor está buscando arrepentimiento. Pablo quería que los corintios se arrepintieran. El Señor quiere que nosotros nos arrepentamos, que nos volvamos a Él y que podamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de Él. Eso era lo que Pablo quería de los corintios. Y eso podemos aplicarlo a nosotros también. El Señor va a venir un día. Y ya estamos advertidos. Ya las advertencias son más que claras a través de su palabra para con nosotros. Y el Señor quiere que nuestro corazón muestre un verdadero arrepentimiento. Entonces, esta primera parte del texto, Pablo hace esa gran advertencia final a la iglesia de los corintios. Nos movemos a los versículos 5 y 6, donde Pablo empieza a exhortarlos ya de una manera final. Y algo muy importante que debemos de entender es que de esta última visita de Pablo, de su segunda visita, que fue bastante dolorosa, Pablo les había dado espacio a los corintios, les había dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Pero ahora les advierte que cuando llegue en su tercera visita va a cumplir con su responsabilidad. Así como lo escribió antes en 2 Corintios 2:16. Dice Pablo: para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Verdad? Ignorar su mensaje, lo que Pablo les estaba diciendo, no era rechazar a Pablo, sino aceptar una muerte espiritual. Y otra vez, pongámoslo en perspectiva hoy en día en nuestra vida. ¿Verdad? Aquellas personas que rechazan el Evangelio, aquellas personas que rechazan el mensaje, no nos están rechazando a nosotros. ¿Verdad? Porque muchas veces tenemos el miedo de querer ir y compartir el Evangelio por el rechazo. Pero es darnos cuenta que no nos están rechazando a nosotros. Están rechazando al Señor mismo y están rechazando una muerte, o están aceptando, una muerte espiritual. Entonces no nos debería dar miedo de compartir las buenas nuevas con las personas. Y no sé si ustedes recuerdan esto, yo sí me acuerdo porque de hecho prediqué este texto, pero los enemigos de Pablo lo habían evaluado y lo habían declarado como que él no era suficiente.
que no tenía verdaderas pruebas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos decían que Pablo era inferior por su aspecto físico, que no se vea bien, que de hecho que no hablaba bien de la mejor manera, inclusive que su estilo de vida o su experiencia o hasta sus resultados ministeriales no reflejaban eso. Y esto es lo interesante. Pablo le da vuelta al asunto, ¿verdad? Y les dice, versículos 5 y 6, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, pero no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. En otras palabras, la prueba es sencilla, está Cristo en ustedes. ¿Verdad? Qué interesante que ellos trataron de evaluar a Pablo y lo juzgaban por cómo se veía, por cómo hablaba, porque no habían resultados ministeriales. Y Jesús le da vuelta a la tortilla. Pablo le da la vuelta. Y Pablo no les está diciendo, ahora fíjense ustedes, si ustedes se ven bien, ustedes hablan bien. No, Pablo nada más les está diciendo, examínense y dense cuenta si Cristo está en ustedes. Esa es la verdadera prueba. Pero Pablo no les pide aprenderse un montón de oraciones o que se sepan o todas las doctrinas. Pero más bien Pablo los lleva a mirar dentro de su conciencia, dentro de sí mismo y preguntarse, ¿está Cristo en mí? Y Pablo los reta a examinarse, porque es que yo creo que es muy fácil decir, sí, Cristo está en mí. Pero solo una verdadera examinación de nosotros mismos, de nuestra conciencia, puede decir si Cristo está verdaderamente en nosotros. Entonces Pablo los reta a que haya una verdadera examinación de ellos mismos y con honestidad puedan reconocer si Cristo está en ellos. Y Pablo confía en que al examinarse con honestidad los corintios, reconocerán su verdad. Y irónicamente, con la frase que Pablo les dice, a menos que fracasen en la prueba. Y entonces, esta pregunta sigue siendo crucial para usted y para mí hoy en día. Y es preguntarnos, ¿está Cristo en mí? ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Para qué evidencia hay en nuestra vida de su presencia? Entonces el reto es, pensemos, examinémonos. Así como Pablo les está diciendo a los corintios, lo mismo es para nosotros. Entonces pensemos y no nos vayamos muy atrás. Creo que el simple hecho de que pensemos en la semana que acaba de pasar, retrocede, observe su semana y dése cuenta, ¿fue usted el reflejo de Cristo en su día a día? Su esposa, su esposo lo notó, sus hijos lo vieron, sus amigos, sus vecinos, las personas a su alrededor, las personas con las que usted trabaja. Pero debemos de entender que una fe verdadera siempre deja huellas visibles. Una verdadera fe deja esa marca en nuestra vida y en las personas a nuestro alrededor. Y entonces Pablo, con una sabiduría pastoral, les dice, espero que descubres que no hemos fallado la prueba. ¿Por qué? Porque si ellos reconocían que Cristo estaba en ellos, ellos también iban a terminar reconociendo que Pablo era auténtico. Iban a terminar reconociendo la autenticidad de Pablo. ¿Por qué? Porque él fue el que los condujo a Cristo. Fue él quien les compartió el Evangelio. Pablo les da sus advertencias finales. Pablo los reta a examinarse a sí mismo y ver si Cristo está en ellos. Y luego Pablo les comenta cómo él ora por ellos.
Y esto para mí es bastante impactante, ¿verdad? Porque cuando alguien en nuestra vida nos hace daño, cuando alguien en nuestra vida nos rechaza, cuando alguien en nuestra vida nos critica, lo más natural para nosotros es ignorar a esas personas y sacarlas de nuestra vida y alejarlas de nosotros. Y inclusive no oramos por esas personas, no las ponemos en nuestro mapa espiritual, por así decirlo. Y entonces seamos honestos. Y comparto esto porque para mí el poder venir y predicar es una oportunidad de mostrar mi vulnerabilidad, ¿verdad? Porque la palabra de Dios ilumina nuestras vidas y nos hace ver cosas que tal vez nosotros no podemos ver. Aquí yo puedo entender, porque me puse a pensar mientras estudiaba este texto, ¿qué tanto yo oro por mis enemigos? Y naturalmente lo que hago es ignorar. Y de verdad no oro por mis enemigos, ¿verdad? Pero lo increíble aquí es que Pablo hace lo contrario. Su oración por los corintios era por toda la iglesia, pero incluida en las personas que le habían hecho mal a él. Dice, pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar que hemos sido aprobados, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos fracasado. Pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Versículos 7 y 8. Pero Pablo no pide que los corintios aprueben para que así él también aparezca como aprobado. Pero el deseo de Pablo es muchísimo más desinteresado. Pablo quiere que ellos hagan lo correcto, aunque a él lo haga parecer débil o derrotado. Pablo quiere que estas personas hagan lo correcto. Y lo que pasaba es que muchas de las personas que estaban en la oposición de Pablo, o que le criticaban y que estaban en contra de él, ¿verdad? Pensaban que si Pablo no ejercía una disciplina severa, esto iba a ser una prueba de que era un apóstol falso y sin poder. Y entonces ahí es donde Pablo les aclara que su autoridad no era para mostrar un poder humano, sino para confirmar la verdad, y que él no podía actuar en contra de la verdad, solo a favor de la verdad. Entonces por eso Pablo añade en el versículo 9, de hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Entonces, si los corintios eran fuertes por haberse arrepentido, entonces Pablo no iba a tener la necesidad de usar su autoridad en disciplina. Y entonces esto era la mayor alegría, verlos restaurados, aunque la propia imagen de Pablo iba a quedar en un segundo plano, ¿verdad? De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes. ¿Verdad? Eso es una gran demostración de humildad de parte de Pablo. El gozo de Pablo está en la restauración de los corintios, no en qué tan grande se ve a él. Él sabe y entiende que esto lo va a hacer a él verse débil, pero a los demás fuertes. Y el corazón de Pablo era como el corazón de Cristo. Y podemos recordarnos cuando Jesús estaba en la cruz, y aún así estando en la cruz, siendo crucificado, Lucas 23:34 dice que Jesús estaba orando por ellos. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sufriendo, pero orando por sus enemigos. Y Pablo sigue su ejemplo, orando por quienes lo habían. Pero Pablo estaba deseándole lo mejor a la iglesia de los Corintios. Pablo no quería recurrir a la disciplina. Pablo no quería
llegar en esa tercera visita, por las advertencias que les estaba dando, a aplicar esa disciplina. Y esto me trae un ejemplo, igual como papá. Creo que usted también se puede sentir identificado. ¿Verdad? Yo no quiero que mi hija desobedezca. ¿Verdad? Eso es un deseo grande dentro de mí. Yo no quiero que Lani esté desobedeciendo. Al contrario, yo quiero que ella obedezca. Y no porque yo quiera controlar a mi hija, sino porque sé y conozco lo bueno que es para ella el que sea obediente. ¿Verdad? El beneficio que existe detrás de la obediencia. ¿Verdad? No hay deleite dentro de mí en tener que disciplinar a mi hija. No es algo que yo disfrute. Y es lo mismo que Pablo estaba mostrando. Les estaba advirtiendo que iba a llegar un momento, pero les estaba dando una oportunidad para que Pablo no tuviera que recurrir a esa disciplina. Y ayer, mientras estaba haciendo mi devocional en la mañana, estudié un texto, y que me encanta cuando esto pasa. Ya tenía la prédica lista, pero yo dije, ese texto tengo que meterlo porque aplica demasiado lo que estamos viendo hoy. Y Romanos 2.4, estaba leyendo Romanos 2, Romanos 2.4 dice, en este caso es Pablo escribiendo a los romanos, ¿verdad? Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Para qué versículo más hermoso, verdad? Dice, no es que desprecies las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Verdad? Somos sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. Es un Dios paciente, tolerante con nosotros. Él quiere que lleguemos al arrepentimiento. Pero lo interesante de esto es que siguiendo ahí en Romanos 2, el versículo 5 dice lo siguiente. Así, seguido después de este versículo. Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Bueno, lo mismo que Pablo le estaba comunicando a los corintios, podemos verlos en este texto, en Romanos. Pero Pablo sabía que él no iba a tener gozo en ver a la iglesia destruida bajo el juicio de Dios. Así como en el pasado y muchas historias en la Biblia podemos ver, Pablo no quería ver o volver a Corinto y tener que ejercer esa disciplina severa para ellos. Y por eso Pablo les escribe en el versículo 10, por eso escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y una vez más, Pablo les vuelve a insistir a los corintios, porque lo hace mucho a través de la carta a los corintios, que él lo que quiere es edificar y no destruir. Él lo está haciendo por la edificación, no por la destrucción. Entonces, la autoridad de Pablo existía para edificar y no para destruir. Y este sigue siendo un llamado para la iglesia de hoy en día. Pero la advertencia se levanta contra esas comunidades que adoptan los valores del mundo y convierten el evangelio en una versión cristianizada de la cultura. O sea, tratan de acomodar el evangelio para que se vea a la manera que ellos quieren. ¿Verdad? Donde el liderazgo tal vez puede ser un culto a la personalidad, donde la adoración se convierte en un espectáculo, un show, donde la predicación busca entretener en lugar de proclamar la verdadera palabra de Dios, donde esa misma predicación se centra en nuestros sentimientos, en nuestra comodidad, en la salud o en la riqueza. ¿Verdad? Las advertencias de Pablo siguen vigentes. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir y Cristo va a juzgar a su iglesia.
Y es por eso el reto de la examinación honesta, para ver si Cristo está en nosotros. Para ver si Cristo está en nosotros y experimentamos la bendición de su presencia. Debemos, como creyentes, hacer la examinación un hábito en nuestra vida espiritual, algo constante, algo que estamos haciendo normalmente día y día. Los viernes cuando nos reunimos aquí con los jóvenes, me da risa porque a veces se ríen porque siempre hago la misma pregunta, pero yo les insisto, hago la misma pregunta porque quiero que entendamos y veamos que esto debe ser muy normal en nuestra vida, que lo hagamos un hábito. Y entonces nos ponemos en parejas y es preguntarnos y responder a dónde hemos visto a Dios en esta semana, ¿verdad? Porque yo les insisto en que muchas veces ignoramos lo que Dios ha hecho por nosotros durante la semana. Pero si yo pauso y echo ver para atrás, puedo ver lo muchísimo que Dios ha hecho en mí, ¿verdad? Y digo esto ahora porque es lo mismo con esto. Necesitamos pausar en nuestra vida y preguntarnos: ¿está Cristo en mí? Y entonces, para los corintios, esta era la última oportunidad. La decisión estaba en sus manos. Y también lo está en nosotros hoy en día. Está en nosotros mostrar un verdadero arrepentimiento. Y esta carta de Pablo a los corintios nos muestra que el verdadero poder de Cristo no se manifiesta a través de la apariencia, no se manifiesta a través de la riqueza, no se manifiesta a través de la fuerza humana, sino a través de la debilidad. Que es mostrada a través de Cristo, a través de su muerte y su resurrección, y es mostrado a través de la vida y el ministerio de Pablo, siendo un siervo humilde que aparenta ser débil, pero lleno del poder de Cristo. ¿Verdad? El Señor no nos está pidiendo cuántos sabemos nosotros, cuántos logros hemos tenido, cuántos ceros tenemos en la cuenta de nuestro banco, cuán exitoso ha sido mi vida. La verdadera prueba de fe es si Cristo vive en nosotros y si su presencia refleja o se refleja en nuestra vida diaria. Eso es el verdadero reflejo del poder de Cristo en nosotros. No nos enfoquemos en lo que el mundo quiere ver. Enfoquémonos en lo que el Señor quiere ver. Que Cristo esté en nosotros y que haya un verdadero arrepentimiento. Y también el Señor quiere ver que nosotros oremos por aquellos que nos hacen daño. Pero y Pablo nos enseña a orar de una manera diferente, buscando no nuestra propia defensa, nuestro propio beneficio, sino pidiendo por aquellos que le criticaban o que lo rechazaban. Así como Cristo oró por sus enemigos en la cruz, nosotros también estamos llamados a reflejar ese corazón en nuestras oraciones y en nuestras actitudes. Y el llamado de los corintios estaba bastante claro, que todavía estaba tiempo de poder arrepentirse, de ser restaurados, de evitar el juicio. Y lo mismo aplica para nosotros hoy. Estamos a tiempo. La decisión no depende de otros, depende de nosotros mismos. Y estamos a tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque no hay nadie que sepa el día exacto en el que el Señor vendrá. Sabemos que vendrá. Pero lo que el Señor busca es un arrepentimiento verdadero. ¿Y por qué digo que estamos a tiempo? Porque en este preciso momento estamos escuchando esas advertencias de parte del Señor para con nosotros.
Y está en nosotros poder responder a esas advertencias. Entonces el poder de Cristo en la debilidad, el examen sincero de nuestra fe y la oración por quienes nos hacen daño son señales de una iglesia viva y madura. Y eso era lo que Pablo quería observar en la iglesia de los Corintios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere ver hoy en día en Casa Vida. Entonces no perdamos la oportunidad. Hoy es el día en que podemos rendirnos otra vez a Cristo para dejar que su poder se perfeccione en nuestra debilidad y para que podamos vivir como hijos e hijas de Dios en medio de este mundo caído, en medio de este mundo lleno de sufrimiento, en este mundo lleno de pecado. Dios quiere que ese sea el verdadero poder, ese sea el verdadero poder que se pueda manifestar hoy en día. Oremos. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestra tantísimo, Señor. Yo hablo de manera personal, Señor, y cómo ha impactado, Señor, ese texto en mi vida y cómo me ha hecho ver cosas que antes no veía o ignoraba, Señor. Así que damos gracias por tu verdad. Gracias porque existe, Señor, con un propósito. Y hoy quiero orar, Señor, por nuestra iglesia, para que seamos una iglesia, Señor, que demuestre esta madurez, Señor. Esto que Pablo estaba esperando de los Corintios, Señor, tú también lo esperas de parte de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, Señor, que constantemente nos examinemos, Señor, y que podamos darnos cuenta si Cristo está en nosotros, Señor. Oramos, Señor, para que nuestra vida sea un reflejo verdadero de Jesús en nosotros, Señor. Que otros puedan sentir tu presencia, Señor. Que otros puedan entender lo diferente que hay en nosotros, Señor. Y que eso diferente no es lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, Señor. Sino es que te puedan percibir a ti, Señor. Danos valentía, Señor, para poder vivir una vida diferente, Señor. Danos valentía para vivir como personas que realmente se han arrepentido, Señor. Hoy oro que si aquí hay personas, Señor, que no han dado el paso de dar ese arrepentimiento en su vida, Señor, lo puedan hacer. Que los puedan mover, Señor, a reconocer su necesidad de un Salvador, Señor. A reconocer de la necesidad de ti, Señor. Oro para que no seamos creyentes que nos quedamos cruzados de manos, Señor, sino que seamos creyentes que de verdad toman acción en su vida, Señor. Que seamos creyentes también, Señor, que podamos ver tu disciplina, Señor, como un privilegio, como una bendición para nuestras vidas, Señor. No como algo que es en contra de nosotros, Señor, sino como un beneficio para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una disciplina a la oración donde oremos no solo por lo que nos guste, lo que nos beneficie, Señor, sino también por nuestros enemigos, porque sabemos, Señor, que eso es una manera de mostrar a Jesús. Gracias, Dios, por esta iglesia, Señor. Gracias por el privilegio y la bendición que nos das de poder tener un tiempo de reunión como hermanos, Señor, donde podamos orar, donde podamos adorarte, Señor, donde podamos escuchar tu palabra, Señor, y donde podamos vivir en comunidad, Señor. Gracias porque eres un Dios muy bueno con nosotros, Señor, que cuida de su iglesia, Señor, que cuida de sus hijos, Señor. Y es en tu nombre que oramos. Amén.